Roberto y Abraham, cuando vean el video pueden escuchar la clase. En la clase de hoy me interesaba que nos pongamos de acuerdo con un tipo de comunicación que es la comunicación comunitaria. ¿Ustedes cursaron la materia comunicación comunitaria? No, yo no. No. Sí, yo sí. Ah, ¿la cursaste, Vani? ¿Con Sí, Santiago? el año pasado. Con Sí, Santiago Giorello. sí. Bárbaro, fenómeno. Un poco porque es importante, por el sentido que le intentamos dar a la carrera, qué tipo de comunicadores sociales pretendemos desde la carrera que sean ustedes, y porque entendemos aparte que la comunicación comunitaria es muy importante, y nos gustaría que todos tengan en cuenta algunas cosas de las que vamos a ver hoy, para entender que otro tipo de comunicación es posible. Acá en esta materia nosotros vamos a ver qué sucede en las radios comerciales. La semana pasada estuvimos charlando un poco cómo fue el desarrollo de la aparición de la radio en la República Argentina y qué pasó con la reglamentación a lo largo de todos estos años. Y es importante que tengamos en cuenta que hay una comunicación comunitaria, un tipo de radio comunitaria que tiene un sentido determinado. Y bueno, un poco también tomando en cuenta que la semana pasada decían que tenían ganas de hacer un programa de radio, vamos a tratar de hacerlo, pero que tenga este sentido. O sea, si vamos a hacer un programa de radio, empecemos a tratar de pensar en un programa de radio que no copie los formatos de las radios comerciales. Que podamos nosotros conocer qué sucede en las radios comerciales nos sirve porque en el proceso histórico es importante saber qué sucedió en las radios comerciales a lo largo de toda la historia de la radio en la República Argentina. Pero lo importante es que nosotros en algún momento, cuando seamos profesionales, podamos hacer una radio diferente, con el sentido que le intentamos dar desde la carrera. Entonces, hay algo que quiero que nos pongamos de acuerdo y que veamos. Vamos a ver un video ahora, como para iniciarnos en el tema. Yo voy a compartir la pantalla y vamos a ver un video para ver qué sabemos acerca de este tema. A esa forma de dominación la llamó hegemonía y la definió como el modo en que la clase dominante somete a las clases proletarias. Las clases dominantes ejercen el control social desde la economía y la política, pero este pensador italiano plantea que además y fundamentalmente se ejerce desde la cultura. La hegemonía se instala a través del sistema educativo, las instituciones religiosas y los medios de comunicación. Además acuñó el concepto sociedad civil e impuso el término intelectual colectivo. Fue a fines del siglo XX cuando la globalización intentó romper las fronteras comerciales y culturales para imponer la hegemonía del llamado pensamiento único. Fue en este momento que resurgieron con fuerza las ideas de Antonio Gramsci. El pensamiento de Gramsci se convirtió en una herramienta fundamental para todos esos movimientos que rechazaban la globalización del capitalismo. A más de 70 años de su muerte, estos movimientos se siguen alimentando de sus ideas. Antonio Gramsci nació el 22 de enero de 1891 en la isla de Cerdeña, al sur de Italia. Durante su adolescencia se instaló en Turín,
donde se afilió al Partido Socialista Italiano. Ingresó a la universidad, pero dejó sus estudios y se dedicó al periodismo, donde se destacó por su lucidez intelectual. Cuando en 1917 estalló la Revolución Rusa, Gramsci la apoyó con entusiasmo e incluso viajó a la Unión Soviética, donde fue testigo privilegiado de la instauración del comunismo. La revolución bolchevique se apoyó en organizaciones de obreros y campesinos llamadas Soviet. Gramsci intentó aplicar en Italia el modelo soviético, uniendo el obrero industrial del norte con el campesino del sur. Para llevar a la acción su pensamiento, ingresó a trabajar en la fábrica Fiat, en Turín. Con la participación de trabajadores socialistas y anarquistas, creó en la empresa automotriz los consejos de fábrica, siguiendo el modelo de los soviets rusos. Los consejos de fábrica fueron órganos políticos cuyo objetivo máximo era lograr la revolución proletaria. Entre 1919 y 1920, la agitación obrera llegó a su máximo apogeo. Una sucesión de huelgas y protestas contra las patronales configuraron lo que se llamó el Bienio Rojo. Como consecuencia, las empresas prohibieron los consejos de fábrica. Los trabajadores respondieron con una huelga general. Los empresarios, alarmados por la situación, apelaron a un líder político anticomunista de una fracción minoritaria llamado Benito Mussolini. Entrará más tarde como el principal protagonista del capítulo más horrible en la historia de Italia. È sacrosantemente vero. Io mi preoccupo tutti i giorni, dalla mattina alla sera, lavorando senza contare le ore di lavoro, mi preoccupo di dare il massimo lavoro possibile a tutti gli operai italiani. Mussolini tenía su propia fuerza de choque llamada los fascios, de donde saldrá más tarde la palabra fascista. Con sus camisas negras había participado en numerosos episodios de violencia y agresión contra sus adversarios políticos, especialmente socialistas y comunistas. Mussolini sometió por la fuerza a los líderes de izquierda. A partir de estos episodios, las arengas revolucionarias de Gramsci se hicieron más extremas. En noviembre de 1925 fue detenido, luego juzgado y condenado a 20 años de cárcel. Los cargos fueron actividad conspirativa, apología del delito e incitación al odio de clase. El fiscal fascista que lo condenó lo resumió en la frase: debemos impedir funcionar a este cerebro. Ese era el objetivo. Nunca lo lograron. A partir de ese momento se transformó en uno de los presos políticos más célebres de la historia. Justamente en esos años de encierro escribió en unos cuadernos que le permitieron tener en la celda. Esas anotaciones fueron conocidas luego como los cuadernos de la cárcel. En más de 3.000 páginas, Gramsci describe su visión del mundo y propone mecanismos para cambiar la realidad. Según su perspectiva, en toda sociedad de clases hay relaciones de fuerza que son cambiantes. Al igual que Marx, Antonio Gramsci cree que filosofía y política están unidas en el accionar de un sujeto social colectivo, el proletariado. El objetivo de la revolución es transformar las instituciones y las relaciones sociales. También debe cambiar a los hombres porque la revolución debe ser una gran reforma intelectual y moral. Pero para ello es necesario contrarrestar la cultura hegemónica. ¿Pero qué es la hegemonía? Tradicionalmente, el concepto de hegemonía se refiere al predominio de un grupo
clase social, estado o institución sobre otro de su mismo tipo. Gramsci usa este concepto para entender cómo las clases dominantes ejercen su poder en la sociedad y plantea que la hegemonía es una imposición de tipo cultural. Las clases dominantes imponen su idea de sociedad a las clases oprimidas. Su visión del mundo se impone sobre las demás. La hegemonía se instrumenta a través de la educación, la religión y los medios de comunicación, lo que él llama la sociedad civil. Además de una sociedad civil comprometida, toda revolución, dice Gramsci, necesita de condiciones objetivas y subjetivas para materializarse. Cuando los actores sociales reconocen los problemas comunes y se ponen de acuerdo en las soluciones, se están creando las condiciones subjetivas para una revolución. Las condiciones objetivas, en cambio, las provee la crisis del capitalismo. Desocupación, miseria, desplazados del sistema. Pero además, para generar una revolución, es necesario un sujeto revolucionario. El sujeto revolucionario es un sujeto colectivo. Este sujeto colectivo, o sea, la clase trabajadora, genera otra idea hegemónica que transforma a la sociedad y que a su vez influye y transforma al individuo. Esto lleva a otro concepto fundamental de Gramsci, la filosofía de la praxis. No se puede separar al sujeto del objeto, tampoco el ser del pensar y el hacer. La praxis es el territorio donde se unen la idea y la acción. La praxis revolucionaria propone una idea de contrapoder, pero esta idea necesita también de una filosofía contrahegemónica. La contrahegemonía es la idea de sociedad de las clases sometidas que confronta con la hegemonía de la clase dominante. Para la filosofía de la praxis, de todas las formas de práctica, la más alta es la revolución. Por eso el marxismo es una filosofía de la revolución. Antonio Gramsci murió luego de una larga enfermedad el 27 de abril de 1937, con tan solo 46 años. Los 32 cuadernos de la cárcel contienen reflexiones y apuntes elaborados durante su reclusión. Es un testimonio lúcido y duradero que aún sobrevive en los múltiples movimientos de resistencia político-culturales en todo el mundo. A finales del siglo XX, las manifestaciones contra la globalización capitalista vieron emerger a la sociedad civil y sus ideas contrahegemónicas. Sindicatos, trabajadores desocupados, estudiantes, campesinos, indígenas, feministas, ecologistas y minorías sexuales. Estos movimientos, cada uno con sus reivindicaciones, son continuadores del pensamiento de Antonio Gramsci. Gramsci propuso actuar con el optimismo de la voluntad, porque el socialismo es esperanza. Su vida y su lucha están marcadas por su férrea convicción de que el mundo es como es, pero que también puede ser de otra manera. Y esa es la misión: cambiarlo. Bueno, fenómeno. Ahí entró Abraham y Roberto. Hola, ¿cómo les va? Bueno, se va a cortar. Sí. Buenas noches, ¿eh? No sé. Perdón, no se escuchó, ¿no? Me avisó que se va a cortar, pero no sé si se va a cortar, porque no pone el tiempo arriba. Inicié este Zoom con otro nombre, creo que con otra cuenta de correo y otro nombre para que no se corte. No sé si se va a cortar. Unos minutos y va a ser ilimitada, y estaba avisando. Sí, pero aparece normalmente la cuenta arriba y ahora no la veo. Pero bueno. ¿Qué les pareció el video?
Piola, Bueno, bastante didáctico. yo ya la había visto. Es una seguidilla de varios pensadores, está muy buena. Está muy bueno como para meternos en el tema. Yo al principio le preguntaba quién había cursado la materia comunicación comunitaria, porque en esa materia seguro ven el tema de Antonio Gramsci como pensador que... Espera, vamos a silenciar a alguno, porque se está acoplando y como un pensador que a muchos nos ayudó a cambiar nuestra forma de pensar. En el caso particular mío, cuando lo leí por primera vez, me generó un cambio. Alguna vez un docente nos preguntaba cuáles fueron los textos que nos ayudaron a cambiar nuestra manera de pensar, y bueno, indudablemente Gramsci es uno de ellos. Paulo Freire fue otro pensador que me ayudó a cambiar mi forma de pensar y de entender la realidad. Y casualmente es importante lo que vimos en ese videíto cortito, y didáctico, bastante sencillo. El trabajo de Gramsci es mucho más extenso. Si alguien quiere, en algún momento ahí en el video menciona los cuadernos de la cárcel. Si alguien después está interesado en leerlos particularmente, los tengo digitalizados. Todos los cuadernos de la cárcel están digitalizados, yo los tengo guardados porque cuando tengo tiempo en el verano, que es en las vacaciones, en el momento que tengo tiempo como para leer cosas diferentes a las que uno lee habitualmente para la carrera y para este tipo de cosas, en el verano me dedico a leer otras cosas, y bueno, los cuadernos de la cárcel son muy interesantes. Piensen que la mayor parte de la obra de Gramsci la escribió estando preso, y una persona que falleció bastante joven, no vivió muchos años. Se enfermó rápidamente en la cárcel y falleció. Pero algunas cosas, no sé si ustedes tomaron nota de las cosas que vieron en el video, que son importantes para tener en cuenta con esta idea de plantear qué es la comunicación comunitaria, y sobre todo, y es a lo que más le vamos a prestar atención, ¿qué es una radio comunitaria? ¿Alguno quiere hacer algún comentario acerca del video, alguna cosa que le llamó la atención y que quiera compartirla? Estaría bueno. No sé si tomaron apunte de algunas cosas que nombró Gramsci, sobre todo si les quedó claro esta idea que él plantea de hegemonía. Desde el punto de vista periodístico, y sobre todo para la visión de un comunicador social, que todas las veces que hablamos acerca de los medios de comunicación en nuestro país y en el mundo también, pero sobre todo en nuestro país, cuando hablamos de medios de comunicación hegemónicos, no tenemos que tener dudas acerca de qué es la palabra hegemonía. Y entonces este videíto un poco intentó eso. Si alguno tiene alguna duda acerca de qué es la hegemonía, estaría piola que lo planteemos ahora como para sacarnos esa duda. O sea, si anotaron qué es contrahegemonía y qué es hegemonía, estaría bueno que lo podamos charlar. Somos un grupo chiquito y está piola como para charlarlo. Y seguramente si anotaron algo del video, dale, Valentina. No, me pareció importante remarcar la cuestión de que para crear contrahegemonía también es necesario crear un sujeto nuevo, y que en este caso tenemos que ser conscientes de la formación del sujeto colectivo, que es la clave también para llevar adelante estas cuestiones. Digo, también, por ejemplo, la ley de medios fue impulsada por todo un colectivo que tenía una idea de otro tipo de comunicación posible, y que estamos en la lucha, en la batalla cultural, que es también un término de Gramsci, en contra de los medios hegemónicos y monopólicos en este caso, porque ya, o sea,
exceden la hegemonía y llegan a ser un monopolio, porque concentran toda la fuerza de todos los medios, todos los recursos, que los obtuvieron además de formas espurias, como ya sabemos, con persecución en la dictadura, bueno, un montón de cuestiones. Y después lo que es interesante de Gramsci, que no lo decía en el video, es reconocer los intelectuales orgánicos, que no sé si conocen los compañeros esos conceptos, pero bueno, nada, que todas las ideologías y o sea, las diferentes fuerzas tienen intelectuales orgánicos que son los que desarrollan ese pensamiento y esa ideología. Por ejemplo, un intelectual orgánico de el macrismo me parece que es, no sé, Fernando Iglesias. Entonces el tipo construye, es un poco más complejo igual ya, y más amplio, pero son personas que van formando, o Nelson Castro, digo, de gente que forma hegemonía. A ver, pará, vamos a poner un punto acá. Yo no pretendía hacer un análisis de toda la teoría de Gramsci, que la van a ver en alguna otra materia. Inclusive hasta podemos, con esta idea de que venimos haciendo charlas, podemos convocar a algún especialista en Gramsci como para poderlos escuchar y que desarrolle toda la idea de Gramsci. Está bueno lo que decís, porque pone en claro que Gramsci dice que habla de que la palabra cultura es el eje más importante de su pensamiento, y disputar esa cultura es donde está la clave. Y acá quiero marcar una diferencia de algo que vos dijiste. Un medio monopólico es el que se hace cargo de muchos medios de comunicación y los tiene todos un solo dueño. O sea, cuando una sola persona monopoliza el mercado, es él solo el que dispone de todos los medios. Y acá, cuando Gramsci habla de hegemonía, quiero que entiendan la diferencia entre monopolio y hegemonía. Cuando Gramsci habla de hegemonía, habla de una forma de ejercer el poder. Está bien, los medios monopólicos ejercen un poder porque tienen todo en una sola persona. Pero puede ser que no haya un monopolio, que haya dos o tres, con lo cual no sería un monopolio, porque mono viene de uno. Puede que haya dos o tres y que... Oligopolio. Claro, no, pero digo, no es uno solo, son dos o tres, pero esos dos o tres capturan, ganan en este sentido la batalla cultural, y no es un monopolio, no es uno solo, son dos o tres, pero de última tendríamos lo mismo. Pero esos 2 o 3 o 4 tiran para el mismo lado. Y sí, en general sí. Fíjense lo que pasa en Estados Unidos. En Estados Unidos está prohibido la cuestión monopólica en este sentido, pero son 3 o 4, es la CNN, la ABC, claro, qué sé yo, son 3 o 4, y no hay un sonido diferente, no hay un sujeto diferente que esté planteando la cosa de una manera diferente. No hay monopolio comercial, pero sí entre 3 o 4 tienen capturado el sentido, y son los que manejan de alguna manera el sentido común. Y lo que plantea Gramsci es que hay algo que se conoce como hegemonía, y en un pasar del video, yo después si quieren lo subo al Classroom para que lo vuelvan a ver si quieren. En un momento habla de que la hegemonía es un control que ejercen los grupos de poder, y que lo ejercen de una manera determinada, a través de la escuela, de los medios de comunicación y de la religión. De alguna manera, estos tres patas en donde está apoyada la hegemonía, la escuela, la religión y los medios de comunicación, te van formateando la cabeza y van haciendo de las personas sujetos pasivos. La escuela, de alguna manera, premia al tipo que se porta bien, que es prolijito, que llega todos los días en horario y que hace todos los deberes que le manda
la maestra, eso te va formateando la cabeza de alguna manera, como para que esté apagando las ideas revolucionarias. En la escuela, el tipo que es revolucionario, enseguida se lo amonesta, se lo saca, se lo lleva a dirección, este tipo hace lío, ¿eh? Las ideas revolucionarias la escuela las va apagando, la religión ni que hablar. ¿Quién se planta en una iglesia y le dice al cura, che, me parece que Dios no existe? Nadie hace eso. ¿Me entendés? O sea, apaga todas las ideas revolucionarias. Quédense tranquilos que la salvación va a venir después que se mueran, digamos. Eso es apagar, poner en apagado, Adoctrinamiento. Sí. viste, todo, digamos. Ustedes quédense tranquilos que el día que se mueran va a estar la vida eterna. Ahora vengan todos los domingos a misa y recen, digamos. Y los medios de comunicación. Los medios de comunicación plantean también una realidad. Entonces, esas tres patas hacen esto de hegemonizar la cultura. Y entonces que la cultura es esto que producen los medios. La realidad es la que cuenta, como decía Valentina, es la que cuenta Iglesias, o la realidad es la que cuenta Nelson Castro, o la realidad es la que cuenta Canal 13. Y entonces totaliza la idea y no hay otra realidad. La gente sale totalmente convencida a la calle de que la cuarentena está mal. ¿Por qué? Porque lo dijo Nelson Castro, así como decía Valentina recién. Entonces, ni piensa la gente qué va a pasar si vos no haces cuarentena, te morís, ¿viste? No importa, porque Canal 13 responde a otros intereses. Y el dueño de Canal 13 tiene otra vida, no le importa si la gente se muere. Ahora, lo que nosotros planteamos, lo digo en plural por formar parte de un colectivo que piensa así, pero digo, lo que nosotros tenemos que entender acá en la materia es que hay una manera de hacer radio que lo que busca es este camino contrahegemónico que plantea Gramsci. O sea, Gramsci, ¿qué hizo? Entró a trabajar en la Fiat y propuso una manera de oponerse a la presión de los patrones, y por ese motivo lo metieron preso. Y fíjense que el fiscal, y lo marca el video, dice, hay que tener este cerebro encerrado para que no piense. Digamos, un poco sintetiza la realidad. Necesitamos que la gente no piense, que esté ahí adelante del televisor o escuchando la radio de una manera tonta, pasiva, digamos, para que la batalla cultural la sigamos ganando nosotros, que son los dueños de los medios, digamos, ¿no? Y entonces hay una forma de hacer radio que es una forma diferente, que ayude un poco a la gente a generar ese sujeto social, como decía Valentina, un hombre nuevo, un hombre que tenga una manera de pensar diferente, y que pueda tener en cuenta esto, de que hay una cultura que está en juego, en disputa entre dos sectores, y que de alguna manera nosotros tenemos que tratar de ganar esa disputa y conquistarla para el pueblo, digamos, ¿no? Entonces, esta idea de praxis que menciona el video, que tiene que ver con el sujeto y con la acción que desarrolla ese sujeto, vamos a tratar de tenerlo presente en esta materia. O sea, acá en esta materia, que es Radio 1, vamos a conocer particularidades de la radio, cosas que pasaron en la historia de la radio en la República Argentina, pero también que hay una salida para hacer radio que tiene que ser diferente. Nosotros en las clases habitualmente preguntamos quién escucha radio y muy pocos pibes escuchan radio. ¿Por qué? Porque la radio comercial terminó cansando a los pibes y entonces se escuchan pocas radios, los estudiantes, digo pibe en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque terminó cansando. Entonces hay una manera distinta de hacer radio y nosotros tenemos la obligación de tener presente eso y de hacer una radio diferente. Intentar de llevar adelante una comunicación comunitaria que tenga presente la necesidad de la comunidad en donde estamos metidos. Esa es la idea de por qué me apoyo en este video de Gramsci, como para poder entender esto de qué es una radio comunitaria. ¿Alguno quiere decir algo? Así no hablo yo solo.
¿Algún comentario que les haya quedado del video? Vanina, Alicia. Justo lo dijo usted, que él fue más, un poquito más allá, considerando la cultura, que también hacía una crítica a la cultura, a la educación, que era hegemónica, digamos, amplió el concepto de hegemonía, creo, ¿no? Eso es como Bien. lo que se ¿Y ve el ahí. resto? Bueno, en mi caso, si bien lo agarré ya por la mitad. Agarraste empezado el video, sí. Sí, igual me pareció bastante bien explicado, o sea, porque teniendo en cuenta que a nosotros por ahí nos cuesta un poco la filosofía, pero me parece que el hecho de que lo haga con dibujo, lo haga de manera didáctica, hace que sea por ahí más sencillo. Yo interpreto que la hegemonía es como mantener un statu quo, o sea, que nada cambie, y que la gente no se rebele y se mantiene el sistema, el capitalismo, ¿no? Yo creo que, por ahí es muy subjetivo mío, ¿no? Que se hace un trazo histórico, creo que arranca desde la Revolución Francesa hasta hoy en día, porque el capitalismo hasta hoy en día sigue, o sea, entra en crisis, pero después se vuelve a reconvertir y como que no termina nunca cayendo, ¿no? Pienso que interpreto que es eso, hegemonía, es muy subjetivo mío. Está bien, sí. Es una manera de entender que el orden, ese orden impuesto por el capitalismo sigue. Por más que en los últimos años haya entrado en crisis, como decía vos, sigue presente. Y también habrá, bueno, eso será motivo de discusión y de análisis otro día. Habrá que ver qué rol le corresponde al comunismo, de que haya quedado presente este capitalismo que tenemos, dónde cometió los errores el comunismo como para que por ahí también haya servido para que este capitalismo se afiance. Posiblemente sea la discusión, pero no vamos a dar esa discusión en esta materia porque si no, no vamos a ver nada que tenga que ver con radio. Yo lo que les propongo ahora, si ustedes ven bien la pantalla, compartir un texto, pero me gustaría que lo leyéramos, porque una parte de esta materia tiene que ver con la oralidad. Si ustedes ven bien la pantalla, como para leer este texto, ahí yo no tengo, así, no tenía abierto el chat y alguien había escrito algo. Voy a compartir la pantalla para ver si ven el texto. Si ustedes me dan el ok, me gustaría que lo leyéramos entre todos porque es un buen ejercicio el tema de leer en voz alta. Igual después este texto ¿lo llegan a ver? Sí. Lo vamos a poner al principio. Bueno, ¿quién se ofrece a arrancar leyendo? De a uno, no se choquen. Yo Letra me animo, chiquita. pero bueno, si no Está muy siempre... chico, pero si no lo leo. ¿Está Sí, muy letra chico? chiquita. Sí. Yo lo veo bien. Es la jovencita, ¿te das cuenta? ¿Se Los ve? cuatro nos cuesta. Ahí lo agrandé un poco, ¿se ve? Sí. Sí, no se ve. Sí, Agrandándolo se ve. Te va medio complicado para leerlo. Bueno, ¿qué es una radio comunitaria? La revolución es un sueño eterno, artículo de la revista Cara y Señal. Cada radio comunitaria de América Latina construye su historia, construye su tradición y su futuro, identifica sus orígenes, sus modelos y al mismo tiempo imagina sus horizontes y proyectos. Muchas veces intentó construir un recorrido histórico que relatara los diversos orígenes y las distintas identidades y características de las radios comunitarias latinoamericanas. Un mapa integrado por proyectos políticos distintos, radios que suenan diferente y que se nombran en formas diversas. El intento da origen a repetidos debates sobre los nombres, comunitarias, populares, participativas, alternativas, ciudadanas, educativas. Las denominaciones no son equivalentes, pero se suele concluir que todas son válidas. Detrás de cada una hay una lectura de la realidad, un conjunto de principios políticos y las identidades sociales y culturales de los colectivos que gestionan las emisoras o de las organizaciones que las fundaron. ¿Sigo? Sí.
Es difícil construir un relato único sobre el movimiento de las radios comunitarias sin diluir aspectos sobresalientes de su recorrido. No todas las radios se identifican con la tradición que comienza en Sutatensa. A ver, hagamos un paréntesis acá. Radio Sí. Sutatensa es la primer radio comunitaria de América Latina. Arrancó, la radio estaba en Colombia y arrancó con el apoyo de sectores religiosos, de franciscanos, una parte de la religión católica que tiene una participación especial, los franciscanos tienen una participación especial. Bueno, con el apoyo de religiosos arrancó Radio Sutatensa, que es considerada la primer radio comunitaria de América Latina, y tenía como objetivo erradicar el analfabetismo, y cumplió ese rol importante. Funcionó hasta la década del 90. ¿Cuándo arrancó más o menos? ¿Lo escuché? En 1947. Posguerra. Y se la conoce simplemente por el nombre. Cuando nos vayamos metiendo en el tema, van a leer en muchos otros textos el nombre de Radio Sutatensa de Colombia. Dale, ¿seguís, Valen? Sí. No todas las emisoras se sienten contenidas en la tradición que empiezan en las minas bolivianas, ni todos los colectivos tienen como referencia a las radios creadas en el marco del proyecto de comunicación y desarrollo. Los caminos transitados en los últimos años por el movimiento de las radios en América Latina llevaron a que en la actualidad se proponga la discusión sobre los proyectos políticos comunicacionales de las radios de la región. El objetivo principal es la voluntad de generar nuevos horizontes comunes para las emisoras y de esta manera consolidar el movimiento. La discusión tiene dos niveles, hacia el interior de cada radio y en el marco de las redes y del movimiento en su conjunto. Es posible que hacia el interior de cada radio esta sea una discusión frecuente que orienta su proyecto comunicacional y su propuesta radiofónica. Sin embargo, pocas veces estos recorridos, estas ideas y las prácticas que las acompañan trascienden el espacio local para integrarse en un proyecto global, movilizador y colectivo. Animarse a discutir el proyecto político comunicacional de las radios comunitarias no supone que deban limarse todas las diferencias ni que haya que llegar a declaraciones tan generales como imprecisas. Este proceso implica dar un debate participativo a partir del cual las radios comunitarias latinoamericanas pueden construir nuevas estrategias de transformación social y consolidar las existentes. Bueno, hasta acá. Plantea cosas que veníamos hablando acerca de lo que proponía Gramsci. Construir nuevas estrategias de transformación social. Y lo que dice este texto un poco es que propone el debate participativo, o sea, que como espacio, bien podría ser nuestro espacio dentro de la universidad, darse el debate participativo de qué tipo de comunicación pretendemos. Bien podríamos llevar adelante, y eso espero hacerlo en el corto plazo, proponer, ya tuve contacto con alguien que bien nos puede ayudar en el tema de proponer la formación de grupos cooperativos para poder llevar a cabo emprendimientos comunicacionales. En nuestra universidad es muy importante que entendamos eso, llevar a cabo una comunicación, un tipo de comunicación que tenga el sentido cooperativo y que pretenda hacer un tipo de comunicación en donde participemos todos. Yo cuando leía el texto, un poco preparándolo para la clase de hoy, pensaba si algún día vamos a poder tener algún tipo de estos emprendimientos para llevar a cabo una comunicación comunitaria. Pero bueno, seguramente lo vamos a lograr, seguramente algún grupo se va a formar y lo vamos a poder lograr. ¿Alguien que quiera seguir leyendo?
Vani, Alicia, los muchachos. Sí, si quieren sigo. Dale. La época. En el esfuerzo por construir un mapa de situación para la acción política transformadora, se pueden distinguir algunos puntos centrales. El riesgo es que las generalizaciones no almacenen para dar cuenta de alguna de las injusticias que viven los pueblos o que la magnitud de las mismas se mida por las cifras. Cada vida perdida en la miseria, la guerra, la enfermedad o la persecución debería alcanzar para despertar un grito de la humanidad. Se suele recurrir al derrumbe del muro de Berlín y al fin de los gobiernos comunistas en Europa como el hito que marca el inicio de la consolidación del discurso único. Ahí lo que decía, perdona, te interrumpo para fijar algunos conceptos. Ahí está lo que decía Roberto hace un rato. La idea de que con el derrumbe del muro de Berlín quedó instaurado un discurso único. Y de hecho es así. O sea, todas las expresiones comunitarias contrahegemónicas son muy pocas y en general no están visibilizadas. Dale, seguí. Este discurso se propone establecer que el capitalismo y la democracia representativa y formal significan el fin de la historia, el fin de la lucha por establecer las reglas sociales. Capitalismo más democracia se convierten entonces en naturales, en indiscutibles como formas de organización de las relaciones de producción y de la esfera política. El sistema establece el horizonte de lo pensable para establecer que todo futuro será reproducción de este presente. No es necesario profundizar en una discusión conceptual para desarmar el discurso único. Leer los diarios de los países latinoamericanos es suficiente para demostrar que la democracia capitalista no terminó con el conflicto social. Mientras haya injusticias, habrá luchas. Mientras hombres y mujeres vivan la desigualdad de sus cuerpos, hombres y mujeres lucharán por la dignidad, dirán no, y se organizarán para encontrar alternativas. Esperá, y el sistema las... Esperá un cachito. Acá lo que veíamos en el texto, que Gramsci hablaba de un sujeto y condiciones objetivas, una subjetividad que es la que nosotros tenemos que trabajar para conseguir esta subjetividad de grupo, y las condiciones objetivas que son las que está marcando el texto. Mientras haya injusticias, habrá luchas. Bueno, estas injusticias son las condiciones objetivas que mencionaba el video. Dale, seguí. El complejo panorama político latinoamericano nos muestra que los pueblos organizados pueden derrocar gobiernos o generar profundas crisis políticas. Múltiples movimientos sociales luchan por sus derechos y algunos avanzan en sus conquistas. Al mismo tiempo, opciones políticas con un programa transformador obtuvieron la mayoría de los votos en sus países o regiones. Podría decirse que esto no ha implicado una transformación profunda en las estructuras sociales. Es cierto, pero negar la importancia de las luchas específicas de grupos políticos o culturales es subestimar las necesidades de cientos de comunidades a las que el funcionamiento del sistema les quita su dignidad y que luchan por sus derechos. ¿Sigo? Sí, dale. Ahí. Ok. La época presenta un conjunto de desafíos para los movimientos sociales y los proyectos transformadores. La construcción de formas de lucha que convoquen a las sociedades a movilizarse en contra de un sistema que puede garantizarles confort, solo se aceptan convivir con la miseria de los otros. Elaborar un horizonte político que llene de contenido al otro mundo posible, profundizar la discusión sobre la cuestión de la toma del poder, enormes desafíos, irrenunciables desafíos. Nadie debería considerarse espectador. Bueno, hasta ahí. Otro mundo es posible, que creo que debe haber sido el final del video que estábamos viendo. Bueno, bárbaro, gracias, Vanina. ¿Quién sigue? ¿Quién se anima a seguir? Vale, continúo. Dale. La radio. Es necesario crear un espacio para el intercambio en el que se pueda dar una discusión sobre el proyecto político y comunicacional de las radios comunitarias. Una discusión a la que se sientan convocadas muchas emisoras de la región. Un espacio en el que las radios puedan plantear sus perspectivas, dudas,
intuiciones, preguntas con la posibilidad de encontrarse en un diálogo que genere nuevas consecuencias en su historia. Las puertas para entrar al debate podrían ser infinitas. Aquí se proponen algunos ejes posibles para comenzar un intercambio. Primero, la relación comunicación política como marco de las acciones de las radios comunitarias. Compartir un debate sobre el proyecto político comunicacional de las radios comunitarias implica pensarlas en el marco de una relación entre la comunicación y la política que no debería darse por obvia. En primer lugar, porque este debate parte de concebir a las radios comunitarias como actores políticos, como organizaciones de la sociedad civil que se proponen a desarrollar procesos y acciones transformadoras en algún plano de la vida social. Bueno, espera. Ahí también tenemos presente cosas que vimos en el video. Proponer, desarrollar procesos y acciones transformadoras, dice el texto. La idea es tener presente qué tipo de comunicación quiere mencionar la radio comunitaria. Dale, seguí. Provocar una discusión sobre lo político es necesario para profundizar en el marco de las identidades de cada uno de los proyectos, formas de construcción y lucha política que puedan, por un lado, expresar las necesidades de los distintos sectores sociales y por el otro lado, movilizar, convocar y entusiasmar a la ciudadanía. ¿Qué es la política entonces? La política puede entenderse como las acciones de los sujetos individuales o colectivos para conservar o transformar la realidad. Desde una perspectiva de izquierda, puede comprenderse como el terreno en donde hombres y mujeres ponen en juego su capacidad de hacer, su capacidad para no ser engranajes de un sistema y desarrollan acciones con la intención de liberarse de todos los tipos de dominio, económico, cultural, étnico, de género, etc. Bueno, fenómeno. Hasta ahí. La política puede entenderse como el espacio en donde las personas abandonan sus intereses individuales para construir con otros un espacio en común, de solidaridad, de comunicación, de unión de fuerzas. La política está presente en todos los ámbitos en donde se negocia la reproducción y la estabilidad de las relaciones de dominio. La política es el ejercicio de la voluntad transformadora, el ejercicio de nuestra capacidad de comprender la realidad para poder modificarla. Este punto lo que mencionaba es la relación entre comunicación y política, para darnos cuenta de que no están separadas, no son dos cosas separadas. La política está ligada directamente a la comunicación. Y eso es lo que está queriendo clarificar en este particular. El neoliberalismo, la democracia formal, la pobreza, la desigualdad, las consecuencias de las políticas de seguridad, las guerras, los desafíos que plantean procesos de democratización emergentes en distintos países de la región, la llamada sociedad de la información y la expansión de nuevas formas de comunicación. Estos elementos, entre otros, impactan en la vida cotidiana de los hombres, mujeres, niñas y niños, dan forma a su experiencia, les generan rechazo o aceptación, los mueven a la acción o a la pasividad, cosas que veníamos mencionando, ¿no? Esta gente que sale a la calle a quejarse por la cuarentena, ¿sabe realmente lo que está haciendo? Generan aceptación o rechazo de parte de esta sociedad de la información que muchas veces la gente desconoce. Los medios de comunicación son parte de la vida cotidiana de hombres, mujeres, niños y niñas. Informan, nombran, silencian, divierten, enseñan, promueven. En relación con ellos se construyen sentidos que dan formas a las prácticas y a otros sentidos. Los medios de comunicación son lugares del conflicto social, en tanto son uno de los espacios privilegiados de la batalla cultural.
son espacios de confrontación entre distintas interpretaciones de la sociedad. Son espacios en donde se promueve la transformación o se promueve la reproducción. ¿Quién sigue leyendo? ¿Quién tiene ganas de seguir leyendo? Alicia. Sí, ahora sigo de la radio. Ahí donde dice las radios, dale. Las radios comunitarias fueron pensadas muchas veces con el horizonte a partir de abrir los micrófonos a las comunidades y a los sectores populares. Contrarrestar el relato que se realiza desde los medios hegemónicos y promover la participación de ciudadanos y ciudadanas en las decisiones que los involucran. Se trata ahora de volver a pensar en esta tarea. ¿Cómo se disputa desde la radio comunitaria una lectura de la realidad no solo crítica, sino también movilizante? La lucha ideológica es imprescindible, a menos que pensemos que el cambio social surgirá espontáneamente. Para gestar un mundo en el que quepan muchos mundos, según la hermosa frase del zapatismo, hace falta por empezar vencer las resistencias de quienes gozan de las ventajas del mundo tal cual es hoy y convencer para que se sumen a quienes se beneficiarían con un cambio radical. Este es el marco en el cual puede pensarse a las radios comunitarias como actores políticos, culturales, con capacidad para intervenir en la batalla por la construcción de los relatos sociales, con capacidad para constituirse en espacios de encuentro para hombres y mujeres en el marco de la fragmentación de las sociedades latinoamericanas, con capacidad para mostrar que otro mundo es posible y con capacidad para construir todos los días. El debate, me quedó ahí. El debate comprende entonces una discusión sobre qué es la política y sobre cómo las radios comunitarias encuentran en ese campo formas propias de construcción y disputa. Una de las grandes preguntas del debate que aquí se propone es: ¿cuáles son las tareas políticas específicas de las radios comunitarias en el actual contexto? Bueno, esperá, hacemos un punto ahí. Al conjunto, a todos ustedes, ¿cómo vienen en relación a lo que estamos leyendo? ¿Estamos leyendo algo que no entienden para nada? ¿Están entendiendo de qué se trata lo que estamos leyendo? Por ahí necesitan hacer una lectura más detallada. A ver qué comentarios pueden hacer al respecto. Abran los micrófonos y charlemos. Lo estoy procesando. Me hace acordar un poco a un texto de Chomsky, ¿puede ser? ¿Puede un ser? autor que se llama así. Sí, Que sí. lo vimos en Derecho a la Comunicación, que hablaba de que había que como generar Hola, dos grupos. perdí. Uno como de gente instruida o con conocimientos, y uno de gente que aprenda de esas personas y escuche a esas personas, los intelectuales y los, bueno, digamos, los no intelectuales. Y era como para evitar eso, de que piensen, de que se rebelen, de que armen como grupos y se manifiesten, ¿no? Yo Ok. creo que lo que trata es de empoderar también, o sea, Bien. no es una cuestión de que haya dos bandos, sino justamente por lo menos nosotros, que creemos en una comunicación más comunitaria, empoderar y que no sea algo de la vanguardia iluminada, el pensamiento, saber de política, sino que sea de todo el pueblo. Bien, bárbaro. Les preguntaba porque uno por ahí estas cosas las viene sabiendo, conociendo y por ahí
Yo no sé particularmente el recorrido que tiene cada uno de ustedes hecho. Ahí me doy cuenta que Vanina, por ejemplo, ya cursó Derecho a la Comunicación. Chomsky es es alguien que aportó mucho a la comunicación, al estudio de la comunicación. Es contemporáneo con nosotros. Hay otros autores que son que hacen más tiempo que vienen pensando acerca de la comunicación y de la relación entre comunicación y cultura, y por ahí algunos de estos textos son complicados para poderlos entender y para tratar de desmenuzarlo. El texto que digo yo se llama El control de los medios de la comunicación, Sí, por las dudas. está. Está bueno. Chomsky plantea buena parte de estas cosas. Hace muchos años que algunos autores vienen analizando qué sucede con la comunicación y con la cultura en todas las sociedades modernas. Este es un texto que generó a MARC, que es la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, que lo leía Valentina al principio. El texto lleva por nombre La Revolución es un sueño eterno. Yo saqué esta parte en particular para que la podamos leer, pero sobre todo por lo que tiene, el texto tiene algo de motivador, porque lo plantea una asociación mundial de radios que está viendo que otra comunicación es necesaria, que otro tipo de comunicación es posible, o sea, no solo que es necesaria, sino que es posible. Ahí bien creo, perdón, ahí bien decía, creo, no sé si Roberto o Mariano, que me preguntaron de cuándo era el texto, y yo dije 1947, y creo que uno de ustedes dijo posterior a la Segunda Guerra Mundial, que es cuando se intenta revisar cuál es el nuevo orden mundial, qué es lo que dejó esa Segunda Guerra Mundial. Ese nuevo orden mundial no solo se lo plantean algunos sectores políticos, sino que se lo plantean también desde el punto de vista de que hay una comunicación, hay una necesidad por una comunicación diferente. Y entonces ahí aparece, en alguna materia van a ustedes también ver, si no lo vieron, qué es el informe McBride. ¿Alguien escuchó alguna vez algo acerca del informe McBride en alguna materia? Sí, en Derecho a la Comunicación. Derecho a la Comunicación, bueno. Sí, están todos juntos esos el temas. El informe McBride planteaba que hay una comunicación, que es necesaria una comunicación diferente, y qué cosas son necesarias para tener una sociedad más justa, y tiene que ver también con esto que entendemos, que se viene nombrando, como decía Valentina en el principio, que propone, mejor dicho, la Ley de Servicios de Comunicación, y es el derecho a la comunicación, entendida como un derecho humano, el derecho a la comunicación entendido como un derecho humano. ¿Qué cosas nacieron después de la Segunda Guerra Mundial? En el 48, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y entonces ahí en esa voluntad de analizar las cosas a partir de las atrocidades que se cometieron en la Segunda Guerra Mundial, aparece esto, los derechos humanos, y dentro de los derechos humanos el derecho a la comunicación. Tenemos derecho a una comunicación diferente, que no sea monopólica, que no sea esta comunicación hegemónica, y que nos permita vivir de una manera mejor, teniendo mejores medios de comunicación. Bueno, esta necesidad de generar nuevos medios de comunicación comunitarios, antihegemónicos, es lo que está planteando este texto. Ustedes van a ver, yo se los voy a dejar para que ustedes lo puedan leer en detalle. Plantea, es cortito, el texto tiene 8 hojas, y debemos haber leído la mitad. Plantea una relación entre medios comunitarios y movimientos sociales. Si los movimientos sociales tienen que tener medios de comunicación, o los medios de comunicación tienen que estar promovidos por movimientos sociales, y se pregunta
en el final de cada uno de estos se pregunta y deja estas preguntas pendientes para que las pensemos, o sea que la lectura sea una lectura que promueva algunas preguntas que sean movilizadoras, como decía Freire. Las radios deben integrarse a los movimientos sociales como sus frentes comunicacionales, o sea, los frentes, los movimientos sociales tienen que tener un sector que se encargue de las comunicaciones, o todo el grupo, todo el movimiento social tiene que entender que hay una comunicación diferente. Deben relacionarse con ellos en términos periodísticos o de difusión, porque muchas personas entienden que la comunicación solamente es difusión o términos periodísticos, solamente esas cosas. Deben considerarse a sí mismas un movimiento social que lucha por el derecho humano a la comunicación. Deben analizar cuáles son sus aliados estratégicos. Estas son preguntas que quedan ahí como para pensar un poco de qué se trata esto que estamos leyendo. Y por último, menciona acá la radio como un espacio de comunicación. Y cuando lo lean, van a fijarse que en el final plantea algunas dudas. ¿Cómo se construye un discurso transformador que dialogue con la sociedad civil? ¿Cómo se hace para no convertir a la radio en un púlpito, en una clase, en un espacio autosatisfactorio? ¿Qué significa la palabra púlpito? Es el lugar, es el espacio que es en donde se sube el cura para leer la palabra de Dios, está por allá arriba, elevado. Fíjense que la mayoría de los púlpitos están un poco más arriba en el altar, en la iglesia, y es el lugar en donde el cura habla y toda la gente que está ahí abajo, teóricamente, no sabe y viene a este lugar a aprender. Bueno, dice, la radio tiene que convertirse, la radio en un púlpito, en una clase, digamos, iluminada. Bueno, esas son algunas preguntas. ¿Cómo se puede armar una radio participativa y de calidad al mismo tiempo? Esa es la gran pregunta. En general, cuando las radios comunitarias a veces se transforman en un plomo y entonces no las termina escuchando nadie. Esa también es una realidad de algunas radios comunitarias. Bueno, esas son algunas de las preguntas que quedan en este texto. La radio como una organización, como un todo, en donde participan distintos sectores políticos, y plantea en el final, y esto lo voy a leer tal cual está escrito, la discusión se abre como una puerta hacia el futuro que todavía puede construirse. No hay respuestas únicas que deban imponerse a las comunidades o colectivos que gestionan las radios. Es probable que la única respuesta sea la sugerencia de comprender la realidad y poner la creatividad al servicio de la voluntad de transformación. Esto que venía diciendo. Poner la creatividad al servicio de la voluntad transformadora. Porque es en el terreno de la lectura de nuestra condición material que se da la disputa fundamental contra el capitalismo, al mismo tiempo que la vivencia subjetiva de un orden explotador debe hacerse comprensible y articularse profunda y duraderamente con la de otros para llegar a ser relevante. Además de la conversación de las mujeres son los sueños los que sostienen al mundo en su órbita. ¿Será el sueño esa idea que tenemos de hacer del mundo un buen lugar para vivir? ¿Será el sueño eso que deseamos hacer pero parece inalcanzable? Bueno, estas son algunas preguntas que quedan ahí. Y en el final yo le agregué esta idea que no sé si todos la tienen presente. Todos saben de qué se trata la agencia de noticias clandestinas, ANCLA. ¿Saben ustedes qué es ANCLA? Yo no. La verdad que ni idea. Bueno, ahí lo vamos a leer. ¿Saben quién es Rodolfo Walsh? Me imagino. Sí, me suena el pibe. Bueno, Me suena a algún lado. la agencia de noticias ANCLA, ideada por el escritor y periodista Rodolfo Walsh, dentro del área del Departamento de Informaciones e Inteligencia de la Organización Montoneros, en el afán de dar
una respuesta política acorde con el correlativo repliegue popular al régimen de terror militar instaurado en la Argentina a partir del 76, la idea fue llevada a cabo por un grupo de militantes, ahí están los nombres, Lila Pastoriza, que era su propia pareja, Lucila Pagliai, bueno, los nombra. El trabajo colectivo fundado en la noción de que el terror se basa en la incomunicación, esta agencia de contrainformación, y acá viene lo que veníamos hablando de contrahegemonía, esta agencia de contrainformación se propuso llegar a las redacciones periodísticas aun cuando difícilmente sus productos pudieran difundirse, a la vez que vehiculizaba la información que otros periodistas no podían sacar en los medios donde trabajaban. Hacia el exterior funcionó como una herramienta de denuncia de los crímenes de la Junta Militar y hacia adentro se esforzó por explotar las luchas intestinas del bloque en el poder. Esta experiencia original y efímera, porque duró poco tiempo, que transcurrió por carriles diferentes a los de la prensa partidaria de Montoneros, o sea, no tenía nada que ver con el periódico que editaba Montoneros, y a la vez que inscribe en la gran tradición latinoamericana del periodismo como herramienta de combate y resistencia. Este tipo de comunicación recuerda que el periodismo no es obligadamente el eco de los intereses de diferentes grupos de negocios y que en el momento más oscuro de la historia nacional hubo quienes creyeron en el poder generador de claridad de la palabra. Estas son palabras de Walsh y por eso está anotado así aparte, dicho en palabras de Walsh. Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos, 9 de cada 10 las estarán esperando, millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad, derrote el terror, haga circular esta información. ¿Qué hacía la agencia de noticias clandestinas ANCLA? De ahí viene el nombre, Agencia de Noticias Clandestinas, por eso se llama ANCLA. ¿Qué hacían? Tipeaban con papel carbónico, ponían varios papeles carbónicos y varias hojas y tipeaban en la máquina de escribir antigua, en las máquinas que ya no se ven prácticamente, y hacían 10 copias de una noticia y las repartían. Y lo que pedían era que de esa copia hicieran varias copias y las repartían. Entonces iban multiplicando la cantidad de hojas que se repartían y las noticias que en ningún medio de comunicación en ese momento salían, llegaran a distintos sectores. Pero se repartían mano en mano, se repartían así, haciéndolo llegar a un montón de personas. Dice que fue una experiencia efímera, porque duró poco tiempo, sí, en 1977, un año después del golpe militar, el 25 de marzo, un grupo de tareas capturó a Rodolfo Walsh y después posteriormente lo mató y lo hizo desaparecer, y alguna suerte similar sucedió con el resto de los que formaban parte de ANCLA. Si quieren leer acerca del tema, está piola que lo hagan para saber de qué se trataba. ANCLA, pero bueno, en definitiva fue una idea muy positiva que duró poco tiempo, pero se basaba en una idea contrahegemónica. En un momento en donde las noticias no se conocían, la agencia de noticias ANCLA fue una idea contrahegemónica. Está bien, estamos hablando de una idea que se producía de manera gráfica, en papel, y por ahí no tiene tanto el sentido de la nota que leímos anteriormente, que hablaba de una comunicación comunitaria a través de una radio, pero en definitiva, y con esto volvemos al principio, al video de la idea de Gramsci, sí, la idea de ANCLA generó una contrahegemonía, este sentido que tiene lo que hablábamos de Gramsci al principio, de generar una idea que sea contrahegemónica
y que vaya en el sentido de las luchas populares. Bueno, ¿algún comentario hasta acá, como para ir cerrando la clase de hoy? ¿Algo que quieran mencionar? ¿Algún comentario que quieran hacer? Me gustó mucho el final de la nota, de la nota. Sí, de la nota, de Rodolfo. Me hizo acordar mucho, una vez leí, me pasaron un librito, un pasquín, sobre el ejército revolucionario zapatista, en el cual daba un par de instrucciones como para romper el cerco mediático. Y era muy similar a lo que decía Rodolfo Walsh. Una de las opciones era esa. Me hizo acordar mucho a eso. Bárbaro. ¿El resto, Valen? No, que es muy interesante ver cómo se va construyendo y también entender que mismo nosotros podemos construir ese otro tipo de comunicación. Por más de que creamos que es complejo, me parece que no. Digo, yo por lo menos tuve un montón de oportunidades de estar en varios medios, por más de que sea de forma militante, y creo que hoy en día es una de mis tareas. Yo estoy en los medios de mi sindicato, en los medios de mi agrupación, y eso también es construcción de comunicación comunitaria. Y bueno, que todos podemos, todos. Bárbaro. ¿El resto? ¿Algo que comentar acerca de los textos, de lo que estuvimos charlando hoy? Ay, que si hay algunas otras experiencias, estaría bueno que, no sé, si tenés tal vez alguna lista o algo así como un recursero de medios comunitarios. Nosotros en la página de la universidad hicimos una pestaña. Sí, la vi. Que dice medios comunitarios. Si ustedes quieren, pueden entrar ahí y pueden escuchar cualquiera de los medios comunitarios que figuran ahí. La mayoría tienen un link para escuchar qué andan haciendo los medios comunitarios hoy en día en nuestro país. Hay más de 100, creo. Claro, no, bueno, y eso, y si tenemos alguna anécdota sobre la conformación de ciertos medios, también está buena, no sé qué sé yo, compartirlo entre nosotros, a eso me refería, porque también es lo que te da el puntapié para crear diferentes medios, otros medios, no sé, como por ejemplo Roberto, que está en la radio del barrio, esas cuestiones, está bueno enterarse. Bueno, la idea es la siguiente. Ahí yo estaba mirando, corregí algunos trabajos prácticos que faltaban corregir antes de empezar la clase. Me anoté, no sé por qué, algunos entregaron, por ejemplo, el trabajo práctico número 2 y no entregaron el 1. Raro porque, ¿cómo es? Pero bueno, no importa. Vamos a hacer una cosa. Traten de ponerse al día con los trabajos prácticos como para que no se vayan acumulando. Yo vi que a algunos le faltan entregar algún trabajo práctico, entonces vamos a hacer una cosa, traten de ponerse al día con los trabajos prácticos. Eso por un lado, quería comentarlo porque me llamó la atención. La clase pasada, cuando terminamos, mencionaron la idea de hacer un programa de radio. Vayámonos poniendo en campaña de ir pensando a ver si podemos hacer un programa de radio que tenga un poco el sentido de lo que hablamos hoy en la clase de hoy y lo que propone el texto. Yo lo que voy a hacer es compartirles una serie de videos para que ustedes tengan presente ciertos roles que ocupan las distintas personas que hacen un programa de radio. Son una serie de videos que sacó el canal Encuentro, que se llaman oficios de la radio, los distintos oficios que hay dentro de la radio, como el rol de conductor, el rol de panelista, el rol de movilero, todos más o menos entienden de qué estoy hablando.
el rol de operador, el rol de locutor, el rol de informativista. Para cada uno de esos oficios, para cada uno de esos roles dentro de la radio, hay un video, son videos cortos, tienen aproximadamente entre 10 y 15 minutos, tratan de ser esclarecedores, por supuesto van a haber ejemplos de medios de comunicación conocidos, un poco para que tengan la referencia de qué hace cada uno de los personajes a la hora de hacer un programa de radio. Entonces, yo voy a compartir los textos y los videos como para que ustedes se hagan una idea de cómo se hace un programa de radio. Todos más o menos escucharon programas de radio. Bueno, esa era la idea del primer trabajo práctico, escuchar un programa de radio como para adaptar el oído y entender de qué se trata de hacer un programa de radio. Se van a dividir en dos grupos. Yo les proponía a Vanina y a Valentina de armar dos grupos. Podría ser ponerle Vanina que armara grupo con Roberto, con Mariano y con Alicia, y el resto, Vanina, Roberto y Alicia, 3. Y en el otro grupo que esté Valentina, Mariano y Abraham. ¿Se anotan? ¿Tienen presentes los nombres? Anotamos. Bárbaro. Bueno, justo salió Valentina del grupo, no sé qué le habrá pasado, se le debe haber cortado algo. Ahora después... Tendrá otro Zoom a lo mejor. Y vayamos pensando qué cosas hacen falta, pónganse de acuerdo entre ustedes, qué cosas hacen falta para pensar en un programa de radio, acuérdense que en la primer clase hablamos de géneros y formatos, un formato de radio muy conocido que la mayoría de los programas de radio utilizan, es el formato de magazine. Magazine en inglés significa revista, que es una radio revista, es un programa de radio que tiene de todo un poco. Entonces pueden pensar en distintos columnistas, uno que tome el rol de... Claro, uno que tome el rol de conductor y los otros dos bien podrían ser columnistas. Entonces preparan un tema determinado, uno podría hablar de deporte y el otro podría hablar de política, por ejemplo. Y entonces armar un programita de radio que dure entre 10 y 15 minutos, no más que eso, y empezar a mirar a ver de qué se trata esto de hacer una comunicación comunitaria, qué cosas estarían presentes. Por ejemplo, estaría presente hablar de espectáculo. Podría ser, si es que ese tipo de espectáculos está promocionando espectáculos que puedan servirnos, ¿no? Si no vamos a hablar seguro de un teatro de revista o de algún tipo de obra de teatro que no ayude en el sentido de pensar una comunicación comunitaria, ¿no? Pensar un programa de radio que intente ir por este camino propuesto de la comunicación comunitaria, y entonces pensar en temas que puedan llegar a ser importantes de tratar en ese programa. Hablar de qué cosas. Bueno, eso váyanlo pensando, váyanse poniendo de acuerdo. No tiene que estar hecho para la semana que viene. No. Lo que tienen que hacer ustedes para las próximas clases es tratar de ir completando los trabajos prácticos propuestos. Pero por otro lado, de manera paralela, váyanse tratando de poner de acuerdo. Yo creo que la mejor manera
sería que en el momento que tengan todo listo, digamos, como para grabarlo, cuando tengan todo lo que van a hablar en esos 10 minutos de programa, hagan una videollamada por WhatsApp y entonces cada uno hace lo que tiene que hacer en el programa y después que uno se encargue de editarlo como para que quede cerradito y hagamos un archivo solo de MP3 grabado y entonces después cuando lo tienen listo lo escuchamos en grupo y lo compartimos con el grupo, escuchamos los 2 programas de radio que van a generar, son 2 grupos de 3, y escuchamos el programa de radio y vemos cómo salió, ¿eh? Y puede hacer una práctica útil para la materia. Nosotros si estuviéramos en clase, estaríamos haciendo varios programas de radio, porque es una práctica habitual. La materia esta es una materia tipo taller, y entonces hacemos mucha práctica, ¿eh? La cuestión es sentarse y hablar adelante del micrófono, que es una de las cuestiones que tiene en cuenta la materia. Como los otros días me dijeron, tenemos ganas de hacer un programa de radio, bueno, digo, bueno, si nos ponemos de acuerdo y nos organizamos, por ahí se puede hacer un programa de radio. Bueno, tengamos presente un programita de radio de entre 10 y 15 minutos, no más que eso, y están divididos en 2 grupos de 3, pónganse de acuerdo, fíjense qué tema tratar, por ahí quieren hacer alguna entrevista y grabarla, como hicieron algunos en la práctica del informativo, que redactaron una noticia, por ahí quieren preparar un tema determinado y les resulta útil entrevistar a alguien y entonces en el programa de radio vamos a escuchar una parte de una entrevista. Bueno, vayan pensándolo, como para irlo haciendo, digo, una vez que tengan las cosas listas y preparadas, se fijan cómo pueden hacer para grabarlo, pero vayámoslo viendo sin apuro, y vemos qué sale, a ver qué se puede hacer. Si no resulta, si es muy complicado, bueno, no lo hacemos. Un poco la idea, yo tomé lo que ustedes me comentaron al final de la clase pasada, estaría bueno hacer un programa, bueno, hagamos la prueba. Por eso los dividí en 2 grupos de 3, para que sea fácil, digamos, un poco más fácil. Bien podríamos hacer un programa entre los 6, pero digo, si se dividen en 2 grupos de 3, por ahí se puede hacer. Probemos. ¿Qué les parece? Bien. Bien. Sí, sí. Sí, por mí está perfecto. Ah, bueno, ahí en el chat escribió Valentina, que se tenía que retirar. Bueno, fenómeno. Listo, entonces, yo voy a subir el material de lo que leímos, los videos para que vean los roles en la radio y traten de ir poniéndose al día con los trabajos prácticos. Listo, como para que no se junten, sobre todo porque el último trabajo práctico tiene un ejercicio de escritura que es un poco más complejo y por ahí les lleva más tiempo. Cualquier duda que tengan acerca de cualquiera de los trabajos prácticos, sí. que pueden preguntar en el grupo, o si no, saquen el número mío de ahí del grupo, sacan el número de teléfono mío, me mandan un WhatsApp y me preguntan en particular, no hay ningún problema. El tema es que no se atrasen con los trabajos prácticos. ¿Sí? Okay, sí. Sí, sí. Bueno, ¿alguna duda, alguna consulta que quieran hacer? ¿Habrán? ¿Todo ok? ¿Todo claro? Alicia. No, bueno, yo las dudas mías son con la parte de edición, pero cualquier cosa mañana le pregunto por WhatsApp, pero Dale. quiero primero ver si puedo hacer eso que me dijeron hoy. Dale, si querés, en el momento que lo estás haciendo, pregúntame, cosa de que yo te pueda ayudar y sigas adelante. Ok, gracias. Cuando tenés la computadora encendida y estás ahí y te trabaste con algo, me preguntás. Ahora, te ayudo por y ejemplo, te- ahora cuando dijo bajar porque yo intenté bajarlo, el de YouTube, y usted dijo borrar todo lo que está antes de YouTube
y de ponerle una SS. Y ahí, y a mí Descarga. me salió, yo descargué, pero me salió un mensaje, no sé si lo habrá descargado, ahora me fijo, que me decía que no lo descargaba. Pero ahora me voy a fijar porque por ahí lo descargó. ¿Vio cuando te dice que no lo puede descargar? Y acá encontré uno que se llama Sabe From, que descarga HD y MP3. ¿Puede ser ese también? Ahí tenés que fijarte que al lado, escribe eso, al lado te dice descargar MP4. Ah, ¿Lo estás MP3. viendo? No. Al lado del que yo tengo, del que estoy diciendo ahora, Sí. o del que habló primero, el que habló primero en la clase, del que decía YouTube. Eso. El que Cuando lo Ajá. intentás descargar, fíjate dónde te trabas y me preguntás y yo te doy una mano para que no te trabes. Ok, quedamos así entonces. Dale. Y el Muchas resto lo mismo, ¿eh? Si alguno tiene algún problema para hacer eso, pregunte. Ok. Sí, una dirección que habías dado era SSPPL, ¿era? SSHHTT. Pero eso es solamente, eso es para bajar sonidos. Sí, la página para bajar los sonidos. SSHH, ¿cuánto? TT. TT, de tetera. Sí, Ok. 2 veces la letra T. 2 Sí. veces la letra S, 2 veces la letra H y 2 veces la letra T. Eso lo Listo. pones en Google y te aparece. Disculpa, te estaba por preguntar. Una vez que con el SS bajas el MP4, después, ¿cuál era la página? ¿Era Convert cuánto? Online, si lo querés Online. anotar, online-convert, con T. Convert. Y ahí bajás el MP4. No, ahí lo pasás de MP4 a MP3. Ah, Con el convertidor, porque YouTube es un sitio que te va a que, bajar el MP4. claro, que vos en YouTube tenés videos. Los videos están grabados en MP4. Ahora Entonces, sí. cuando vos descargás un archivo en MP4, pero un archivo en MP4 no te lo deja poner en Audacity. Tiene que ser MP3. Entonces, con el convertidor en línea, lo convertís de MP4 a MP3. Ahora entendí. Ok. Bueno, ¿Ok? muchísimas gracias. Sí, sí. El editor de sonido es Audacity, así como suena, AUDACITY. Audacity con Y al final. Listo, perfecto. Ok. Listo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? Roberto, Abraham. Yo quería preguntar algo. Dale. Sobre el primer trabajo práctico, Sí. yo no pude participar del encuentro y bueno, por eso lo había dejado. Sí. ¿En qué consistía más o menos el trabajo? Y está escrito en la consigna en el Classroom, pero consiste de escuchar un programa de radio, 2 horas, decía la consigna, escuchar 2 horas de un programa de radio periodístico y anotar en una hoja la hora y qué sucede. La hora y qué sucede. Uno al lado, un renglón debajo del otro. Suponete que vos empezás a escuchar mañana a la mañana el programa de Aliberti. ¿Sí? Entonces a las 10 de la mañana empieza. Vos ponés 10 horas y al lado con música del programa. 10:03 presenta a los participantes. 10:05 empieza a hablar Aliberti. 10:10 pone una publicidad. 10:15 pone un tema musical. 10:17, todo lo que va pasando en el programa de radio, pones la hora y qué va pasando al lado. Esa es la idea del trabajo práctico. Buenísimo, está bien. Bueno, ¿alguien más quiere decir algo? Ese te lo tengo que mandar. Ya lo tengo hecho y todo, pero te lo tengo que mandar. Bueno. Te lo tenía mandado la semana pasada. Dale, había hecho el 2 porque justo ese no había estado en la clase.
Bueno, igual las clases están todas subidas en el Classroom, si En el las quieren Classroom. mirar de vuelta. Sí, sí. ¿Eh? Por Las ejemplo, que no cuentan. para el tema de manejar Audacity, Sí. También. pueden mirar, está ahí el video en donde dice cómo hacer. Pueden Ah, mirar. ¿qué clase fue esa? ¿Te acordás? ¿Eh? El del Audacity, ¿dónde lo vieron? ¿Qué clase te acordás? No me acuerdo la clase, pero está subida. Cuando entras al Classroom están todas las clases subidas. Debe ser las Creo que es 5 o la las clase 6. 3. Sí, ¿La 3? el 15 La de 3, julio, por ahí. sí. No, estuve yo en la 3, me parece que las... Bueno, después fijo, no hay problema. Si no es la 3, es la 4, seguro. Claro, si no es la 3, es la 4. Ok. Ok. Bueno, listo, chicos. Gracias. Listo, perfecto. Chicas, Buenas chicos. noches. Por ahora Chau. estamos, Buen sí. fin de... Que anden bien. Buen fin de Buen fin de semana. para todos, que De semana, descansen. Cuídense. Hasta luego.